Es un honor para mí estar nuevamente acá delante de todos ustedes, trayendo o hablando en nombre de Dios. Qué gran responsabilidad, siempre me ha dado temor. Pero bueno, aquí estamos. Y estamos hablando de un tema. Ha habido una serie y va a seguir habiendo una serie de predicaciones acerca de un tema. ¿Quién sabe cuál es el tema? La redención. Y el otro día estábamos en San Cristóbal, por mi barrio, y estaba pasando por una compraventa porque mi suegra vio una máquina de coser y estaba mirando ahí como varias herramientas ahí, como que la gente llega y las empeña, herramientas, computadores, electrodomésticos, ahí botaditos, llenos de polvo, ahí como tristes. Yo me imaginaba, yo decía, ay, si tuvieran caritas y hablaran, estuvieran así todos tristes, porque ellos fueron creados para un propósito y no lo pueden hacer porque en este momento están empeñados allá. El dueño los dejó allá botados, esperando que algún día llegue su dueño o una persona y pues los vuelva a comprar. ¿Todo esto por qué? Porque buscando la definición de la palabra redención, dice rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio, o comprar de nuevo algo que se había vendido o empeñado. Y resulta que esa es como la condición de la humanidad, de la raza humana. La redención es como un pacto que hubo como entre la Trinidad desde antes de la creación del mundo. Cuando Dios planeó la creación, también planeó su redención, porque yo creo que dijeron allá, bueno, vamos a crear al ser humano con libre albedrío, pero sabemos lo que va a hacer y sabemos cómo se van a comportar y sabemos lo trágico que va a ser y van a quedar condenados. Entonces ahí mismo ellos, es un trabajo trinitario. O sea, yo me imagino a Dios hablando, dijo, no solo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sino también lo vamos a redimir, también vamos a volverlo a comprar, vamos a pagar ese precio. Entonces yo creo que ahí el Hijo, desde ese momento, desde la creación, desde antes de la creación, el Hijo dijo, sí, yo iré, yo pagaré el precio, seguramente el Espíritu Santo yo lo resucitaré, Dios Padre yo lo exaltaré. El hecho es que la iglesia empezó allí, en la eternidad, y está destinada a la eternidad. Básicamente el tema de la redención se habla desde Génesis 3, desde el momento de la caída hasta su restauración final, cuando vuelva a ser como Dios lo planeó. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1. El de hoy es un mensaje de esperanza, de ánimo, de esos mensajes que uno se enamora de Dios. Espero que terminen igual de enamorados y cautivados como yo cuando estaba preparando este mensaje. Dice en Efesios capítulo 1, estoy en la Nueva Biblia de las Américas. Qué pena. Ok, listo. Dice Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4, porque nos escogió en Cristo, miren cuándo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, y que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria.
En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces vemos que la iglesia empezó allí, desde la eternidad, y está destinada para la eternidad. Y todos, el tema de la redención lo encontramos, como les decía, hay varios hilos que se entrelazan desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya hemos visto algunas predicaciones, por ejemplo, hemos hablado acerca de la simiente. Entonces, vamos a Génesis 3, que fue allí donde empezó el problema, porque el ser humano desobedeció el mandato de Dios de no tomar del árbol del conocimiento. Pero entonces, allí vemos como un hilo que, como nos decía Wilmer hace 8 días, todo apunta a Cristo. Pasado, presente y futuro, en la Biblia todos los mensajes, y es maravilloso uno leer el Antiguo Testamento y ver que está Cristo en todo lado. Entonces, en el versículo 15, cuando está Dios hablando, ya decretando el juicio, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y allí empieza a hablar acerca de este hilo conductor que es la simiente. Después, ¿dónde más habla de la simiente? En el capítulo 22, que es el que vamos a estar en el día de hoy, en el versículo 18, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces vemos todo el Antiguo Testamento cómo sigue ese hilo conductor acerca de la simiente, y está todos los descendientes. En Lucas 3 podríamos mirar todos los descendientes, cómo va ese árbol genealógico y llega hasta Cristo, quien es la simiente. Vamos un momentico a Gálatas 3:16, perdón, los voy a tener ahí. Vamos a estar recorriendo por toda la Biblia. Gálatas 3, versículo 16. Dice, bueno, este sí me gustaba más en la Reina Valera, pero bueno, este dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham, a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. En la Reina Valera dice: a tu simiente. No dice a muchas simientes, no dice a todos los descendientes, sino se refería a uno solo. Y ese uno solo es Cristo, ¿no? Entonces, vemos cómo ese hilo conductor, ese hilo de la simiente, apunta a Cristo. El día de hoy vamos a hablar acerca del sustituto, de ese cordero, del cordero. Y lo vamos a ver también desde Génesis. Entonces, quiero que una vez más oremos. Señor Dios, Padre eterno, te queremos agradecer por tu palabra, por este tema de la redención y por el Cordero, Señor, ese Cordero que quitó el pecado del mundo, Señor. Es maravilloso ver a través de tu palabra cómo fue tu plan, y tu plan, tú estipulas los tiempos y en que todos los hechos van a ocurrir, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor, confiados que tu palabra es verdad. Así como prometiste que vendría ese Cordero, Señor, vino, Señor, y anhelamos el día de estar reunidos en la eternidad nuevamente con el Señor, y poder estar postrados ante tus pies y poderte decir gracias. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar algo acerca del Cordero. Volvamos a capítulo 3 de Génesis, porque allí ocurrió algo, ¿no? Dios había puesto
Yo creo que Dios había puesto al hombre en el jardín del Edén como con una prueba, como para pasar una prueba. Y les dio un mandamiento, les dijo, no coman del árbol del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Obviamente el ser humano, gracias también a la intervención ahí de Satanás, que quiere destruir siempre la creación de Dios, terminaron quebrantando ese mandamiento de Dios y cayeron y comieron de ese árbol. Dios había dicho que ellos debían morir y efectivamente estamos destinados a morir. Pero en el momento que ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué ocurrió allí? Dice el versículo 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y allí vemos el primer sacrificio. Un animal inocente que no tenía nada que ver con esa decisión de Adán y Eva, tuvo que morir. Un sustituto. El primer sustituto, el primer inocente que llevó el castigo por la maldad. Y desde ese día llevamos ropa. El hecho que llevamos ropa nos recuerda ese día. Entonces allí vemos ese primer sacrificio y obviamente dijeron, no, ahora tenemos que sacarlos del jardín del Edén porque el árbol de la vida está ahí dispuesto, no sea que coman. Entonces sabemos que salieron, muy seguramente el animal que sacrificaron, yo creería que fue un cordero. No dice la Biblia qué animal, pero pues yo creería que fue un cordero. Muy seguramente Adán y Eva les contaron la historia a sus hijos. Desde ese día nos da vergüenza andar desnudos y tenemos que sacrificar estos animales. Y cada vez que hagamos un altar, un sacrificio a Dios, debemos sacrificar un cordero. Yo creo que fue así. Por eso en el capítulo 4, cuando Abel ofreció un sacrificio para Dios, lo que ofreció fue el primogénito de sus ovejas. Sí, vemos allí en capítulo 4, versículo 4. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de las ovejas y de la grasa de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Muy seguramente lo que tenía que hacer Caín era comprarle con sus verduras o el fruto de la tierra algún corderito a Abel para sacrificarlo y adorar a Dios, pero lo quiso hacer a su manera y pues no fue de agrado y pues ya sabemos lo que sucedió. Hace 8 días Wilmer nos habló acerca del arca, de Noé y el arca. En el capítulo 7, en el versículo 2, en el versículo 2 dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas. ¿No eran de a 2? Pero resulta que de estos se escogió de a 7 y también de las aves. ¿Para qué serían? Pues probablemente para alimentar a los animales que eran carnívoros, pero también pensando cuando se acabó todo el diluvio, lo primero que hizo Noé cuando bajó el arca, ¿qué fue? Bajó los animales. ¿Y qué más hizo? Hizo en el capítulo 8, versículo 20. Entonces Noé edificó un altar al Señor. 8:20. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio, de esos 7 que tenían, tomaría uno, no sé. A ver, acá dice. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió ese aroma agradable. Nuevamente ese sacrificio. Y que para Dios fue grato. Nuevamente ya vemos cómo ese hilo conductor va apuntando hacia ese cordero. Después Dios llama a Abraham en el capítulo 12, le dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Abraham en el capítulo 15 duda y dice, no, mi heredero va a terminar siendo mi esclavo Eleazar.
Eliezer. Entonces el Señor le dice que no sé por qué es el padre de la fe. Creo que eran más de... Pero Dios no esconde esas debilidades de nosotros. El Señor le dice, no, ahora mira al cielo, cuenta las estrellas si es posible. Y le dijo, así será tu descendencia. Y ahí sí Abraham ahí sí creyó y le fue contado por justicia. Pero vemos cómo había dudado. Con todo y eso, Abraham, después de que el Señor le dice, vamos a capítulo 15, versículo, esto no era la predicación, pero ya me lo encontré acá, ya probablemente Dios quiere que se lo lea. El hecho es que Abraham creyó y el Señor se lo reconoció por justicia, ¿cierto? Es por fe. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Nuevamente la duda de... Ese me llamó la atención, por eso lo... Entonces el Señor le respondió, listo, tráigame una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y Abraham trajo todos esos animales y los partió a la mitad. Y algo maravilloso pasa acá. Bueno, vemos nuevamente esos sacrificios que son agradables al Señor. Y resulta que el versículo 17, yo creo que lo podrían subrayar en sus Biblias. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Eso es una teofanía, el Señor aceptando ese sacrificio agradable, pasó por entre esos animales. Era Dios, mis hermanos. Y en aquel día el Señor hizo pacto con Abraham. Dios ratificó nuevamente la promesa que sería en su simiente y vemos nuevamente el hilo conductor acerca de ese sacrificio. Listo. Vemos en el en el capítulo 18, otra ofrenda. Cuando ve los 3 hombres, Abraham ve los 3 hombres, lo primero que hace es ir, correr, preparar y decirle al esclavo, necesito que me prepare un cordero, y obviamente lo rinde ante el ángel del Señor, que sabemos que es Dios, o el Hijo o el Padre, pero era ahí. Listo, ahora sí, el tema del día de hoy, el cordero. En la prueba que Dios le pone a Abraham en el capítulo 22, y aquí es donde vamos a estar el día de hoy. Y acá quiero que veamos un cuadro nuevamente ¿de quién? De Cristo, del Padre y el Hijo. Está clarito ahí, obviamente para los judíos y para todas las personas que vivían esto en ese momento era un misterio y no entendían, pero nosotros somos privilegiados porque ya tenemos el Nuevo Testamento y a través del Nuevo Testamento podemos apreciar lo maravilloso que estaba escrito allí en la palabra de Dios, cosa que tristemente los judíos, teniendo las escrituras, pues muchos judíos de ellos deciden simplemente ignorarlas, pero es más claro, no se puede. Quiero que, y la próxima vez que ustedes vayan a leer Génesis, Éxodo, Levítico, el Antiguo Testamento, busquen a Cristo, porque está, y en muchas oportunidades. El libro de Génesis es maravilloso porque está lleno de figuras que apuntan a Cristo, y esta prueba es una de esas. Entonces yo veo acá un cuadro del Padre y el Hijo, de Dios Padre y Dios el Hijo. Entonces vamos a ver las cosas que encontramos acerca de este hilo conductor de la redención, el Cordero. 22. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y le respondió, aquí estoy. Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto.
sobre uno de los montes que yo te mostraré. ¿Listo? Lo que a Dios le concierne era un hijo, porque la promesa estaba hecha en Isaac, aunque había bendecido a Ismael y le había prometido que iba a tener vida y descendencia. A Dios le importaba su descendiente, que era Isaac. Y vemos que Dios le pide acá algo: ofrece a tu hijo, a tu único. Entonces acá veo el cuadro del Padre. Cuando nosotros, que ya tenemos el Nuevo Testamento, sabemos del sacrificio de Jesucristo, entonces vemos cómo el Padre entrega. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo entregó en sacrificio. Y aquí Dios le está pidiendo a Abraham que entregue de esa misma manera. Entonces, si ven la similitud, un padre entregando a un hijo, a quien ama. Y le dice a Isaac: ve a la tierra de Moriah. La tierra de Moriah resulta que es un monte, ¿no? Y una de las laderas de ese monte está el Gólgota, el Calvario. Fue allí mismo donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. Entonces, el padre entregando a un hijo y pidiéndole que ser sacrificado allí en el mismo lugar. ¿Listo? Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana. Vemos la obediencia, la fe, pero ya pensando en su hijo, lo tengo que sacrificar. Y aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, ¿sí ven otra similitud? ¿Qué pasó al tercer día de que Cristo fuera crucificado? Resucitó. Bueno, acá todavía no nos lo narra, pero sabemos que Isaac no murió. Pero para Abraham, yo creo que esos 3 días, él solo pensaba en su hijo y que iba a morir. Para Abraham prácticamente el muchacho ya estaba muerto. Sabemos que al final de los 3 días, Dios lo salvó de la muerte. Entonces, tanto Cristo como Isaac fueron liberados de la muerte. Al tercer día, pero acá en el relato, como va en orden, pues todavía no sabíamos eso. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac. Acá hay otro detalle. Tomó la leña del holocausto y la puso a Isaac a cargar esa leña. La leña. Y eso, yo dije, ahí también está Cristo. Cristo tuvo que cargar su propia cruz en la cual iba a ser sacrificado. Isaac también tuvo que cargar la misma leña que iba a ser encendida para él mismo ser sacrificado. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Abraham, por si acaso, se llevó el cuchillo y los dos iban juntos. 7. Isaac habló a su padre Abraham: padre mío, y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Yo creo que ahí ya Isaac ya olía que algo no estaba bien. Pero el hecho es que este versículo 9 también es maravilloso. Llegaron al lugar que Dios les había dicho y Abraham edificó allí el altar. Muy seguramente Isaac también le ayudaba, no sé cuál sería su actitud. Y ató a su hijo Isaac. Abraham, no sé, tenía más de 100 años. No sé cuántos años tenía Isaac, pero estoy seguro que si él no hubiera querido ser sacrificado, había salido corriendo y que el ancianito lo persiguiera, a ver si era capaz. Estoy seguro que no. Estoy seguro que Isaac se ofreció de su propia voluntad y no puso resistencia, al igual que Jesucristo. Fue él mismo quien se ofreció a sí mismo. Él fue a la cruz
con gozo, con el gozo puesto delante de sí, porque sabía que era necesario. Y yo creo, como les decía al principio, desde antes de la creación del mundo, Él dijo: yo tendré que ir y morir por mi pueblo, por mis hijos, por mi creación. Entonces, los dos, tanto Cristo como Isaac, ambos se ofrecieron por su voluntad. Y obviamente ambos libres de la muerte. A ver, seguimos leyendo. Y lo puso en el altar sobre la leña. 10. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado a tu hijo, a tu único. Se comportó como Dios Padre, que no rehusó a su hijo. Y Dios Padre no nos rehusó a su hijo, a su único amado. Lo entregó para que nosotros, para comprarnos, para redimirnos, para volver a pagar el precio, porque nosotros estábamos, a causa de nuestros delitos y pecados, estábamos como empeñados. Yo creo que éramos allá como en esa vitrina, y llegó Cristo y nos redimió, nos volvió a comprar con precio maravilloso de sangre. Entonces Abraham alzó, versículo 13, Abraham alzó sus ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Un sustituto, nuevamente vemos un sustituto, un cordero que sustituye el sacrificio humano. Sí, un cordero en lugar del sacrificio humano. Y vemos allí la promesa. Dios Padre le ratifica la promesa a Abraham y le dice que es en su simiente, de su simiente va a ser ese ser o ese cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Bueno, el hecho es que más adelante Isaac también ofrece un sacrificio en el capítulo 22. No, mentiras, en el capítulo 26. A ver. Se me perdió. Sí, el versículo 25 dice: Isaac construyó un altar e invocó en el nombre del Señor y plantó allí su tienda. El hecho es que también Isaac siguió ofreciendo ese cordero, esos sacrificios que eran corderos. Sabemos que después, cuando el pueblo de Israel cayó de esclavo de Egipto, ¿cómo lo liberó? La última plaga, Dios les dijo: tienen que sacrificar un cordero no mayor de 1 año, les dijo, y aparte les dijo: a partir de esta fecha, ustedes van a celebrar esta fiesta, va a ser una fiesta perpetua, cada año, sí. Vayamos allá, eso está en Éxodo 12. ¿Sí es Éxodo 12? Espero que sí. Venga, miramos la copia. Lo peor es que no la tengo. No la anoté. Pero sí está en Éxodo 12. Sí. Ahí está, el cordero sustituto. Entonces, nuevamente sabemos esa historia. La última plaga, Dios le pide que sacrifiquen un cordero. Del versículo 1, yo creo que no lo leamos. Del versículo 1 al 15 les dice cómo será ese cordero, lo tienen que comer. Y en el versículo 16. Y en el primer día tendrán Éxodo 12, 16. Y en el primer día tendrán una santa convocación, otra santa convocación el séptimo día, y ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno debe comer. Solo esto podrá hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Ese día de la Pascua lo empezaron a celebrar cada año, recordando
que para el perdón de los pecados es necesario de un cordero. Y así vemos todo el Antiguo Testamento, cómo los sacerdotes ofrecían ese cordero hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Vamos a Juan. Y vemos a través de todo el Antiguo Testamento ese hilo conductor acerca de ese sacrificio, de ese cordero sustituto por el perdón de nuestros pecados. Y en Juan, capítulo 1, sabemos que llegó Juan el Bautista y aquí dio testimonio Juan de Jesucristo. Y dice en el versículo 29, Juan 1:29, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Mesías, el que hemos estado esperando desde Abraham. 1800 años atrás se había hecho esa promesa, no sé cuántos, creo que como 1800, se había hecho esa promesa a Abraham de que en tu simiente serían benditas las naciones, y había llegado la hora, había llegado ese cordero que iba a quitar el pecado del mundo, y Juan el Bautista obviamente lo presenta y dice a todos, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es a quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí. Obviamente Cristo es eterno, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Bueno, el hecho es que Juan dio testimonio. Más adelante el mismo Cristo dice, si yo doy testimonio de mí, creo que hoy lo vieron las damas, pues como que no sería validero. Pero el mismo Juan dio testimonio de él. ¿Cuándo? Aquí, dice, Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Juan vio eso y se posó sobre Cristo, esa paloma. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. No solo él, sino que sabemos que se abrió los cielos y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba nuevamente. Y les dijo, ahí está el Cordero de Dios, el Mesías, el prometido, el que hemos estado esperando toda la vida. Todos estos héroes del Antiguo Testamento murieron con sus ojos puestos en Cristo, pero nunca llegó. Obviamente son salvos porque ellos murieron esperando a que llegara ese Cordero, y Cristo fue y lo rescató, pero había llegado el momento. Y aquí viene el día y ahora es, dice el mismo Jesús en Juan 5. Juan acá también le está diciendo, es ahora, ha llegado, ahí está el Cordero de Dios. Y eso es maravilloso porque en este momento nosotros por eso somos partícipes de la gracia. Y el versículo 30, sí. El hecho es que hasta ahí va la historia de nuestra humanidad. Sabemos y descansamos que nuestros pecados han sido perdonados por el Cordero. Ese Cordero, ese fue un sacrificio agradable para Dios. Dios vio, la ira de Dios quedó satisfecha por ese sacrificio maravilloso de Jesucristo. Y lo más maravilloso, lo cual nos debe llenar de esperanza, es que la historia no termina acá. Los hilos que están escritos acerca de la redención y el Cordero continúan. Y esto es maravilloso porque esto es lo que nos espera a nosotros, los que hemos creído y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es maravilloso. Entonces quiero que vayamos a Apocalipsis, ahora el futuro. En este punto nosotros estamos igual a estos hombres del Antiguo Testamento que están con sus ojos puestos en Cristo, pero nunca llegaron. Es probable que nosotros muramos en este mundo esperando la segunda venida de Cristo, de ese Cordero, y probablemente no alcancemos a verlo. Pero tenemos tan seguro como que Cristo prometió que Él vendría y vino, tan seguro que estas cosas que vamos a leer van a suceder porque su palabra es verdadera, y eso debe llenarnos de ánimo, de gozo, debe recordarnos que nuestra
nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía pertenece a ese siglo venidero, a esos nuevos cielos, nueva tierra, a esa nueva Jerusalén que un día estaremos allí. Entonces, leámoslo. Apocalipsis 5. Una visión de Juan. Entonces, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces Juan lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, como la simiente. Nuevamente ese hilo de la simiente, si lo seguimos a través de toda la historia, estaríamos casi como hoy estoy haciendo con el Cordero. Me perdí. Y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono. Entonces Juan, mirando hacia el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, y vio a un cordero de pie como inmolado. Vio el Cordero de Dios, que ya había quitado el pecado del mundo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus. Bueno, ahí saltémonos hasta el versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres. Y algún día estaremos nosotros allí también entonando el cántico del Cordero, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero allí es maravillosa esta visión. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste, redimiste, ¿sí? Nos desempeñó, porque nosotros estábamos empeñados en una prisión, no sé, esa compraventa es como si se llamara Satanás, y estamos allá en esa compraventa en la cual nos metimos nosotros mismos nos empeñamos. Las personas antes se regalaban como esclavos, y pues ya un esclavo muy difícil salir, a veces le tocaba venir a un familiar y redimirlo, comprarlo, y eso fue lo que hizo Cristo, con su sangre. Leamos otra vez. Tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y aquí estamos casi 2000 años después de ese sacrificio maravilloso. Está el Cordero que fue inmolado, es digno de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria. Eso estaba en el 12. Pero también otro hecho maravilloso. Vamos al capítulo 15. Acá ya estaremos nosotros. Dice, desde el 2, para que lo vayan visualizando, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vamos a estar? Por pura gracia de Dios, porque de nosotros, como muertos, no podíamos hacer nada. Uno no se puede, esos aparatos allá en esa compraventa no se pueden desempeñar ellos solos. Igual nosotros, estábamos muertos y como muertos no había nada que pudiéramos hacer para ser liberados. Fue Él quien lo hizo y nos promete esto. Entonces, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, el versículo 2. Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Hay una canción que se llama, seguramente la van a poner, y se llama El Cántico del Cordero, y allí estaremos nosotros cantando. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios poderoso, y la hemos cantado por acá. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Porque solo tú eres santo.
y allí estaremos, allí estarás tú y yo. Maravilloso, ¿cierto? Qué bonito eso, y realmente anhelamos ese día de estar allí. Y no solo eso, hay más eventos maravillosos y tendremos toda la eternidad para disfrutarlos. También hay algo en el capítulo 19, que habla acerca del Cordero. Leamos desde el 6, las bodas del Cordero. Ese día maravilloso en el que por fin la creación vuelve a estar en paz con su creador, vuelven y se reúnen. Es como que está en la compraventa el instrumento allí, el taladro que empeñaron, y llegó el dueño y otra vez se reúnen los dos. Y si tuvieran ojos y carita de ese taladro sería un momento maravilloso. Pero nosotros estaremos allí, en las bodas del Cordero. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle la gloria a Él, porque las bodas del Cordero han llegado. Ese día en el que por fin estaremos con Él por la eternidad ha llegado, y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino y resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Estas, mis hermanos, son palabras verdaderas. No importa, esto es lo que hace que a veces, no importa las situaciones que estemos pasando, las dificultades que estemos pasando, esto debe llenarnos de esperanza, de gozo, y decir: es que acá finalmente es un paso muy corto comparado con todas estas maravillas, y voy a estar en la eternidad vamos a estar en la eternidad con nuestro Señor. Ese momento en el que volvemos a estar acá, como en Génesis 1 y 2, cuando Dios dice: todo es perfecto, maravilloso. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, leamos desde el 21. Nos promete que va a haber unos cielos nuevos, una tierra nueva, y va a haber la nueva Jerusalén, dice. ¿Sí? ¿Y cómo es? Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las 12 puertas era una sola perla. Bueno, la calle de la ciudad era de oro puro y como cristal transparente. No vi en ella templo alguno. Hoy leíamos que Pablo les dijo: no, es que el Dios que ustedes no conocen, Él no necesita templo alguno. Y allí estamos. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que lo iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Imagínense ese resplandor, tan maravilloso. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y el Cordero. Y va a ocurrir algo maravilloso, que hoy aquí nosotros venimos y adoramos a nuestro Señor con nuestras cargas, con nuestro viejo hombre por ahí haciendo de las suyas, y a veces eso nos da vergüenza. Gracias a Dios, el Señor ya perdonó todo eso. A veces nos falta a nosotros es perdonarnos, pero de esas cosas malas que nos acechan. Pero allí va a ser maravilloso, porque nuestros cuerpos van a ser transformados, vamos a ser renovados, y ya no va a haber esa lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, porque nuestras mentes, nuestros cuerpos van a estar glorificados y va a ser todo maravilloso. Sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Espero y anhelo que todos y cada uno de los que estamos acá estemos escritos en ese libro, y allí nos veremos.
Si acá uno la pasa bueno, si acá uno la pasa chévere, uno se divierte, uno busca la manera. Imagínense en la presencia del Señor cuando todo va a ser perfecto. Va a ser maravilloso. Y la restauración final en el Apocalipsis 22. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, tenemos ahora que sacarlos de acá porque no hay sea que estiren su mano y cojan del árbol de la vida? Y ahí todo se dañó. Pero en este momento, en esta restauración, vamos a estar nuevamente en ese jardín del Edén, donde no solo va a estar el libro, el árbol de la vida, sino que va a estar Dios Padre y el Hijo, que de ellos emana vida, ¿sí? Creo que también lo vieron las damas. En Juan 5 dice, el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo también tiene vida en sí mismo. Hoy nosotros también lo vimos en Hechos. Vamos a Hechos 17. Cuando Pablo estaba hablando en Atenas, les estaba compartiendo acerca de ese Dios maravilloso, de ese Dios no conocido, el cual no necesita templo ni no necesita a nadie que lo esté trasteando de un lado para otro. Les dice, no es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Es ese Dios creador que de Él emana vida. Y aquí, en Apocalipsis 22 dice que un río de agua de vida, ese río, esa que Cristo prometió que nos daría, que beberíamos de esa agua resplandeciente. En medio, 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, a cada lado. Es como, o tan grande es que ocupa todo el espacio, pero vamos a tener acceso nuevamente a ese árbol de la vida, del cual fuimos alejados a causa del pecado, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Ya no es que se vuelva a repetir la historia ni nada de eso, sino va a ser por la eternidad. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí. Es un solo trono, ¿sí ven? Padre e Hijo son uno solo. El trono de Dios y el Cordero estará allí. Y sus siervos le servirán y ellos verán su rostro. Tú verás el rostro de tu Señor. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán más necesidad de la luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios te iluminará, los iluminará. Y reinarán, mis hermanos, reinaremos por los siglos de los siglos. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tema maravilloso de la redención, Señor. Estamos viviendo un paréntesis, Señor, pero sabemos y confiamos tu palabra es verdad y estaremos allí, Señor. Estaremos allí no solo en tus bodas, agradeciéndote por ese sacrificio maravilloso, estaremos también allí cantándote, alabándote, glorificándote, entonando ese cántico del Cordero, Señor, de todas las naciones, tribus y lenguas, Señor, porque ese sacrificio tuyo, Señor, es suficiente, fue suficiente para apaciguar la ira de Dios. Hemos sido salvos de la ira de Dios porque estábamos condenados a causa de nuestra maldad, pero tú nos has comprado de nuevo, tú nos creaste y nos has vuelto a comprar, nos has redimido y has puesto esta esperanza en cada uno de nosotros, que estaremos
allí en ese lugar donde no habrá llanto, donde estaremos siendo iluminados por ti, Cristo, y estaremos reinando contigo en paz por la eternidad. Gracias por poner esa esperanza eterna en cada uno de nosotros. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén.